saludo para quienes se conectan con las plataformas de Al Mayadin Español. Otra vez llegamos a ustedes desde los estudios centrales en Beirut, Líbano. En esta ocasión para recibir a una cubana, una auténtica cubana, aunque por su sangre corran genes de otras latitudes. Una médico internacionalista, activista y luchadora por la soberanía de los pueblos y la solidaridad. Recién nombrada embajadora del derecho al retorno de los palestinos a su tierra, defensora del legado de su padre. Nos complace recibir a la hija del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, Aleida Guevara March. Bienvenida. Muchas gracias. Aleida, comencemos hablando que usted llegó a Beirut para recibir el título de embajadora del derecho al retorno de los palestinos a su tierra. Y nos conta que en la ceremonia de recibimiento de este título usted decía o se autoproclamaba embajadora del derecho al retorno de las mujeres y de los niños palestinos. ¿Por qué dentro de su activismo político, social, usted ha tenido un lugar especial para la causa palestina? ¿Y por qué abraza esta causa con tanta sensibilidad humana? En primer lugar, porque estoy formada en una sociedad donde lo más importante es el ser humano. Y cuando uno ve los crímenes que se han cometido contra Palestina durante años y años, sin una reacción real por la gran parte de la humanidad, te sientes muy mal ante eso. Y yo sé que no puedo yo sola cambiar esa realidad. Pero si cada uno de nosotros levantamos nuestras voces, de alguna manera entonces se podrá escuchar mejor la voz del pueblo palestino. Y eso es lo que intento, como muchos otros, tratar de que esa voz sea escuchada. Como parte de su visita a la región, usted fue recibida de manera oficial por las autoridades sirias, un país que levanta las banderas de la victoria y la resistencia tras 12 años de guerra. En el escenario actual de reconciliación de Siria con varios países árabes, ¿cuánto significa que Cuba, representando usted a esa isla, que tanto apoyó y que nunca abandonó la causa del pueblo sirio? Pues entonces, ¿qué significa que usted llegue a Damasco después de 12 años de lucha contra el terrorismo? La verdad es que significa que me he demorado mucho. Tenía que haber venido mucho antes, la verdad. Y me hubiera gustado poder hacer mucho más, porque yo soy médico, trabajo con niños, así que bien podría haber hecho algo más, pero la vida a veces es así. No te permite hacer todo lo que tú quisieras, ¿no? Pero de todas maneras, en castellano hay un dicho que dice que no importa si uno se tarda, si la dicha es buena, ¿no? Y en ese sentido, yo pienso que llegar a un país que demuestra que sí se puede mantener su soberanía, su cultura y su dignidad, de alguna manera te llena a ti como ser humano de fuerza, de fe en el futuro. De verdad, así que este viaje para mí ha sido un regalo tremendo porque me ha llenado de optimismo, de fuerza y de valor. Todos sus recorridos estuvieron acompañados por muestras de solidaridad hacia usted, hacia su familia, hacia Cuba, hacia la causa palestina. Si tomamos en cuenta el asedio al pueblo cubano, la guerra mediática en contra de la revolución y su proyecto social, ¿cuánta importancia reviste estas muestras de solidaridad para sentir que Cuba no está sola? Es así como dices, es decir, cuando uno viaja a cualquier latitud del mundo y te encuentras pueblos que aún pasando miles de problemas, con miles de situaciones difíciles, son capaces de sentir la injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo, eso te hace pensar que el ser humano tiene posibilidades reales y que hay fe para el futuro, hay esperanza para el futuro. Eso es una cosa muy hermosa. José Martí, el apóstol de la Revolución Cubana, siempre decía que el hombre que es capaz de reconocer las virtudes de otro hombre es porque las lleva en sí mismo. Y cuando un pueblo entero habla con tanta admiración, tanto respeto sobre el Che Guevara o Fidel Castro, uno siente que esos hombres se están multiplicando en muchos más. Y eso es hermoso para la humanidad. Nuevas técnicas
de periodismo, de fake news, de comunicación, intentan desestabilizar gobiernos progresistas, de izquierda, no solamente en América Latina, también en otras regiones se han aplicado estos métodos. Usted, bueno, ese no es su campo de acción, usted no se desarrolla dentro de la comunicación, ya lo decíamos, que es médico, pero siempre ha estado muy ligada a los medios de comunicación. ¿Qué importancia usted le reviste o cree que es urgente hacer comunicación o hacer periodismo contrahegemónico? El problema está en que las personas no reaccionan ante las cosas si no las conocen. Si yo te digo que la segunda mina de hierro a cielo abierto más grande del planeta está en el seno de la Amazonía brasilera y que cada centímetro que crece esa empresa son árboles ancestrales que dejan de existir, entonces tú tendrás conciencia de que hay que frenar esa empresa, porque el hombre puede vivir sin hierro, pero sin oxígeno no. Y estamos destruyendo el último pulmón de nuestra tierra. Pero si tú desconoces esa información, ¿cómo vas a reaccionar? No puedes. Entonces es muy importante, muy importante, el llegar a la gente con la verdad, el hablar claramente, sencillamente, con un lenguaje que los pueblos más humildes puedan entender y pueda tocar la fibra humana de cada ser humano. Por eso es tan importante que la comunicación sea fiel, sea real y sobre todo que sea capaz de llegar a los miles y miles de millones de seres humanos que todavía hoy son olvidados. Y yo creo que esta región donde nos encontramos, o sea, Medio Oriente, los países árabes, pues han sido clave en ese intento de desestabilizar gobiernos, pueblos, a través de la comunicación. Y usted lo decía en varios encuentros que ha sostenido con los directivos de Al-Mayadeen, con los trabajadores de Al-Mayadeen, los periodistas, la importancia de que medios como este intenten construir ese discurso contrahegemónico que desmonte esas matrices de opinión. Pero es más allá también, porque este mundo en el cual estamos, que es el mundo árabe, ha sido maltratado, humillado. A partir de las Torres Gemelas hay como una fiebre contra el mundo árabe, desconociendo quizás la verdadera historia. Si nosotros hoy sabemos álgebra, se le debe al mundo árabe. Si nosotros sabemos algo de astrología, se le debe al mundo árabe. Si hoy tenemos un desarrollo en medicina, se le debe al mundo árabe. Cuando Europa no tenía ni siquiera médicos, esta parte del mundo tenía hospitales públicos y escuelas de medicina. Entonces, el mundo tiene que realmente abrir los ojos, mirar a su alrededor. Yo no estoy diciendo que todo sea perfecto ni bueno, no. Pero hay que respetar al ser humano. Cada uno de nosotros tenemos culturas diferentes. Bueno, aprendamos lo mejor de cada esa cultura y podamos ser mejor ser humano entonces. Eso es simplemente lo que buscamos, la manera de conocernos, de comunicarnos, pero sobre todo de respetarnos como personas. Eso es importantísimo. Una de las matrices de pensamiento de su padre fue el antiimperialismo. Eso está dicho y estudiado. Un antiimperialismo sin condiciones y sin medias tintas. Ya él lo decía en una ocasión con un latinoamericanismo especial. Al imperialismo, ni un tantico así, nada. ¿Por qué si queremos construir un mundo de paz, un mundo justo, donde los pueblos tengan soberanía, autodeterminación, irremediablemente debemos ser antiimperialistas? Porque el imperialismo yanqui, sobre todo, ha desarrollado toda su fuerza a través de la explotación de nuestros pueblos. Se sustenta a través de los recursos naturales y materiales de nuestros pueblos. Si cada uno de nuestros pueblos dice basta, yo quiero ser dueño de lo que produzco, es mi derecho como pueblo, el gobierno de Estados Unidos y el imperialismo yanqui en general se vería realmente muy afectado. Entonces, para buscar la paz que necesitamos todos para crecer, para desarrollarnos, necesitamos recursos también. Nadie nos va a dar dinero para hacer educación gratuita, para hacer salud gratuita. Nadie nos da eso. Tenemos que ser nosotros los que busquemos los recursos para poder hacer eso. Y los recursos los tenemos.
son nuestros, están en nuestras tierras. Lo que pasa es que no los podemos usar porque están en manos de compañías externas, extranjeras, que lo usan en su propio beneficio y no para el beneficio del pueblo. Por eso hay que combatir el imperialismo desde su base, quitarle toda la sustentación que ellos tienen para poder debilitarlo y poder nosotros entonces por primera vez ser dueños de lo que producimos. El ejemplo más claro está en Cuba y en Venezuela. ¿Por qué nos golpean? ¿Por qué tratan de bloquearnos? ¿Por qué tratan de difamarnos? Porque hemos demostrado que se puede vivir de otra manera. Pero para vivir de esa otra manera, nuestros pueblos tienen que ser dueños de lo que producen. Y eso es un problema muy serio para el imperialismo yanqui. Ellos, por ejemplo, adquirían el barril de petróleo venezolano entre 5 a 7 dólares. Hoy tienen que pagar el precio del mercado internacional. Fíjense solamente en eso. ¿Qué diferencia económica marca el que un pueblo diga basta? Esto es mi derecho. Usted hacía mención a algunos países de América Latina, mencionaba el caso de Venezuela. Ahora hay un contexto especial en la región con gobiernos progresistas como en Colombia, como en México, en Brasil con la llegada, la retoma del poder de Lula da Silva. En este escenario actual, ¿cómo se pueden consolidar mecanismos de integración fundados por Fidel y Chávez y que se pueden retomar ahora en esta nueva década tan necesaria para lograr avanzar el continente hacia una autodeterminación de sus pueblos? Mira, yo pienso, y en esto yo soy bastante radical, que si no hacemos cambios profundos en nuestros países, empezando por las leyes de la Constitución, nunca podremos gobernar como izquierda, porque todas esas leyes están hechas para que siga gobernando la derecha. Ellos no son tontos, están hechos para eso. Sin embargo, es necesario cambiar de verdad, pero la gente no solo tiene que escuchar, las personas tienen que palpar. Lo único que las personas creen sin tocar es la religión. Los demás necesitan tocarlo, necesitan sentirlo. Por eso es tan importante, por ejemplo, que en el ALBA, la Alternativa Bolivariana para Nuestra América, nosotros hayamos comenzado 2 proyectos muy hermosos. Uno, el Yo Sí Puedo, un método de alfabetización, no solamente en los idiomas de la colonización, sino sobre todo en los idiomas autóctonos de nuestros pueblos. Y a la misma vez comenzamos una campaña para mejorar la visión de esos pueblos. Imagínate que personas que pensaban que ya estaban ciegas, que no podían hacer nada, de pronto con una sencilla operación se le pueda devolver la visión. Catarata y tirigión. Esa es la operación Milagro, se llama. Y con ella devolvemos la posibilidad de que muchos seres humanos puedan volver a la vida activa y sobre todo se sientan bien. Esos 2 proyectos tan humanos y tan simples han servido para unir a un continente. Todavía nos falta mucho, muchísimo. Deberían estar los 2 grandes gigantes latinoamericanos dentro del ALBA, tanto Argentina como Brasil. No lo hemos logrado. México tampoco nos acompaña, a pesar de que es un país con una posición bien firme ante el imperio. Sin embargo, no hemos podido unir esos gobiernos todavía al ALBA. Esperemos que en los próximos años logremos algo en ese sentido. Seguramente, seguramente. Usted y especialmente su madre, quien tiene excelente salud, según usted nos comentaba, y otros colegas académicos, escritores, realizadores audiovisuales, salvaguardan la obra del Che en un centro de estudios ubicado en el corazón de La Habana. Quisiéramos que nos actualizara sobre las perspectivas de trabajo dentro del centro de estudios Che, las nuevas publicaciones y sobre todo las actividades que están organizando para conmemorar el nuevo natalicio del guerrillero heroico. 14 de junio papi cumpliría 95 años. El Centro de Estudios Che Guevara intenta por todos los medios llegar a todas partes y sobre todo a las nuevas generaciones con todo lo que el Che nos fue legando, todo lo que nos fue dejando. Papi tenía el hábito de escribir desde que era muy jovencito. A partir de los 17 años comienza a hacer un diccionario filosófico que el Centro de Estudio ha publicado.
a partir de ese momento uno puede ver la vida del Che reflejada a través de lo que él mismo va escribiendo. El Centro de Estudio ha ido rescatando poco a poco todos esos escritos para tratar de que las nuevas generaciones lo tengan a su alcance y puedan utilizarlo. Porque el Che no es solamente para tenerlo en una hermosa foto. Mi papá era buen mozo, claro, eso no se lo quitamos. Pero a la misma vez es un hombre íntegro. Es un hombre con una fuerza extraordinaria. Todavía hoy, tantos años después de su muerte, mi papá sigue vigente. Entonces significa que tenemos que utilizarlo más, que podemos explotar mucho más ese hombre, esa persona, ese ser humano, para poder practicarlo y que este mundo sea de verdad mucho más justo para todos nosotros. En este mes vamos a hacer varias actividades en La Habana, pero también el día 10 de junio vamos a hacer una gran feria de ajedrez, digamos, ¿no? Es decir, una simultánea de ajedrez en toda Cuba, pero que también ya se expande, por ejemplo, a Uruguay, a Brasil, a la India, a Tailandia, a Europa y al Bronx dentro de Estados Unidos. Entonces, muchos lugares van a acordarse de que el Che era un gran jugador de ajedrez y que además decía que los pueblos que tienen grandes jugadores de ajedrez tienen posibilidad de tener mentes abiertas para poder hacer cosas interesantes en sus pueblos. Por eso es que el día 10 vamos a hacer esta simultánea en homenaje a su cumpleaños. Vamos a presentar también un libro que se llama Che y la medicina, donde he recopilado todo lo que él habló desde muy jovencito como médico hasta los últimos momentos de su vida. También vamos a presentar la antología mayor del Che en 7 tomos. Los vamos a presentar en Casa de las Américas también en este mes. Y vamos a presentar la revista Paradigma, que es la revista anual del Centro de Estudio, dedicada a la gran amistad entre el Che y Fidel. Una amistad eterna y muy hermosa. Su visita recién culmina y usted ha dejado como abiertas las puertas para regresar a Beirut, porque ha hecho una propuesta muy especial y es que quiere regresar a un campamento de refugiados para brindar asistencia médica a niños y mujeres embarazadas. ¿Por qué una propuesta como esta? ¿Por qué regresar a Beirut justamente para hacer trabajo como médico? Porque soy embajadora del retorno de Palestina. Y si soy embajadora no es solamente para hablar, es también para hacer algo útil. Y en este caso yo soy médico de profesión, me encanta trabajar con niños, soy pediatra. Y la verdad es que me gustaría muchísimo poder hacer esto. Sé que no es mucho y sé que no es todo lo que necesitan, pero un poquito de a vez vamos haciendo algo bueno para la gente y eso es muy importante. Hay una hermosa frase de su padre a su madre que ella revelara en su libro autobiográfico Evocación. Es una frase de amor más extensa, pero que el final de esa frase como recoge un paradigma y dice lo siguiente: hasta que la ruta se esfume. Doctora Leida, y me he limitado a decir a Leidita para tratar de, de restringir esa cercanía que nos une. ¿Cuáles son sus motivaciones para seguir haciendo en favor de los pueblos justamente hasta que la ruta se esfume? ¿Y qué le dice a una cubana que ha vivido en resistencia durante todos estos años de revolución para salvaguardar la soberanía de la patria a los pueblos oprimidos, a los pueblos árabes, a los pueblos que aún luchan por su independencia en el mundo? Primero, que es necesario, muy necesario la unidad. Lo único que hace que el pueblo cubano pueda resistir los embates del imperialismo más potente del planeta, el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, es precisamente esa unidad de pueblo, esa coherencia dentro del pueblo. Es muy importante eso. Tenemos que buscar objetivos comunes para la lucha, olvidarnos del yo y pensar en nosotros y comenzar a trabajar en pos de esos objetivos. ¿Qué es lo fundamental en este momento? Bien, por ejemplo para Palestina, sacar a los israelitas, recuperar su pueblo, su país,
Bien, entonces todos tenemos que unir fuerza en ese objetivo. Después podemos limar asperezas, diferencias, lo que ustedes quieran. Pero ahora hay que buscar ese objetivo y marchar sobre él. Eso es muy importante. Es fundamental para poder obtener la libertad, la independencia y la soberanía. Le propongo, antes de cerrar esta entrevista, que usted continúe describiendo distintas personalidades o países que yo le voy a ir nombrando con una pequeña frase para llevarnos una idea de qué piensa o cuál es su método de acción para la liberación de los pueblos. Palestina. Lucha, resistencia, libertad. Cuba. Amor, resistencia, libertad. La paz. Necesaria para el mundo. América Latina. Un continente que puede hacer mucho más y que es hermosísimo. Fidel. Otro papá. Che. Papá. Gracias, Aleida. Gracias siempre por compartir, por estar a favor de la soberanía de los pueblos, por llegar hasta Medio Oriente a defender una causa tan justa como la causa palestina. Y bueno, lo que más deseamos es que ahora con este título, que solo va a retomar lo que usted ha hecho durante todos sus años de activismo político y social como embajadora del retorno. Gracias a todos ustedes y muchas gracias por esa confianza, porque hay muchas personas que han hecho mucho más que yo por Palestina. Lo que pasa es que también mi apellido puede abrir puertas. Son inteligentes en ese sentido y yo me siento muy útil desde ese punto de vista. A todos y a todas, muchísimas gracias por su confianza y seguro que voy a luchar hasta la victoria siempre. Gracias, gracias otra vez. A usted lo invitamos a que continúe informándose a través de los contenidos informativos de las plataformas de Al Mayadin Español. Hasta un próximo encuentro.